to know, or to tell, or to see, or to be your home. Capítulo 19. Un día en el centro comercial. Alegremente aprovechando la mañana del domingo, Lenny preparaba un smoothie con Liena a su lado observando con atención a su madre, quizá buscando aprender a hacerlos ella misma. Cariño, ¿me alcanzas los plátanos? Obediente, la pequeña fue por los frutos que su madre peló y arrojó a la licuadora. ¿Quieres que te prepare uno? Ella asintió. Realmente le gustaban mucho esos batidos, siendo su favorito el té. Fresas con kiwi. ¿Está bien, cielo? La niña asintió entusiasta. Su madre la conocía muy bien, tanto para detectar que no solo es que le interesara la preparación de los smoothies, sino que permanecía a su lado buscando sentirse segura por algo que la inquietaba. No fue hasta que terminó ambos batidos y con ellos fue a sentarse al sillón en la sala junto con su hija que decidió abordarla. A ver, cariño. Dime lo que te ocurre. No. Nada me pasa, mami. ¿En serio? Estaba segura que algo te sucedía, pero supongo que me equivoqué, porque de ser así, mi bebé sabría que puede confiarme cualquier cosa que le suceda sabiendo que siempre la escucharé y trataré de ayudarla. La pequeña tembló sin imaginarse que sería tan así de transparente. Bueno, es sobre papá, ¿qué hay con él? ¿El y él acaso? Y justo como si hubiese sido invocada, Lynn entró en la pieza haciendo corajes mientras buscaba bajarse la playera que llevaba e insistía en subirse por encima de su ya abultado vientre. ¿Alguien sabe qué le pasó a mi ropa? Pareciera que toda se encogió. Rita, que alcanzó a escuchar parte del escándalo, fue en su auxilio. Al igual que Lenny, le bastó un sencillo vistazo para saber cuál era el verdadero problema. Hija, sencillamente eso ya no te queda. Ya vas por la semana 30 y es natural que el vientre se te haya hinchado tanto. ¿No te sientes más pesada acaso? Nunca he sentido el peso de nada. Liena, mirando preocupada a la futura madre de su hermanito, pensó en voz alta. Tal vez deberías de comprar ropa más grande. Las tres mujeres miraron a la niña, que se sintió un poco cohibida por haber llamado de esa manera la atención. Esa es de hecho una excelente idea, cariño. Opinó Lenny. Si no le hubiese regalado a tu tía Luan la que usaba cuando te esperaba, hubiese sido excelente para tu tía. Vámonos todas de compras. Aunque Lynn no parecía tener muchas ganas de salir, reconocía que necesitaba más ropa de maternidad. Además, Clara le conmovió ver a su hermana tan entusiasmada. Rita mencionó algo de ir por su bolso antes de retirarse, para además de preguntarle a las gemelas, Lily o Lisa, si querían acompañarlas. Lenny fue a hacer lo mismo, dejando a su hija sola con su hermana. Lynn le dio un golpecito muy leve y juguetón en el hombro a su sobrina, la cual se lo sobó mirándola con algo de miedo. Parece que te tocó elegir la actividad del domingo. Bien por eso, Liena. Así, no es nada, Lynn. La joven mujer suspiró un tanto decepcionada. Liena, creo que tú y yo llegamos a un punto donde ya nos tenemos la suficiente confianza como para que dejes de seguir tan a la defensiva conmigo. ¿No te parece? Ella no dijo nada, solo miró al suelo incómoda mientras se tocaba el hombro donde recibió el indoloro golpe. Aunque Lynn era consciente que la actitud de su sobrina era culpa suya por los malos tratos que le dio inicialmente en el pasado, frustrada trató de presionarla un poco. Sé que me llamas solo por mi nombre porque fui muy grosera contigo hace mucho y no porque me aprecies y me tengas la confianza que le tienes a Lily, por lo que bueno, como te dije hace algún tiempo, no tengo problemas en que me llames, ya sabes, tía o tía Lynn, ¿comprendes? La niña la miró indecisa sobre cómo se suponía debía de actuar. Aquello parecía muy importante para Lynn, aún así, seguía sin sentirse del todo cómoda cambiar el trato que toda su vida le había tenido, aunque reconocía que su modo de ser con ella había mejorado bastante. Yo voy a pensarlo, Lynn. Su tía pareció conforme con ese avance. Fueron ambas a la cocina donde Lenny estaba guardando el smoothie que había preparado. Me lo tomaré con calma en cuanto estemos de regreso. ¿Ya están listas? Creo que mamá ya está en la van con Lola. Buscando apartarse de una vez por todas de Lynn, Liena fue la primera en dirigirse corriendo hacia afuera para reunirse con su abuela, esperando conseguir el punto dulce, como su padre llamaba al asiento más cómodo de la van. Lenny la observó segura que tenía un asunto pendiente con ella, pero parecía que se le había olvidado de qué se trataba.
¿Era algo relacionado con Linky? Lola no tardó en perderse entre los escaparates de exhibición, mientras que Rita arrastraba a Lynn de una tienda con artículos deportivos, hacia una para bebés, donde juraba tenían las mejores cosas que podía encontrar para su bebita y ella misma. Mira esto, tesoro. Estoy segura que necesitarás uno de estos. Lynn miró el extraño aparato con una manguera y un frasco sin tener idea de qué se trataba. ¿Es como esas gorras especiales para tomar soda o cerveza? No, hija. Es un extractor de leche materna. Incómoda, la chica apartó el aparato de ella, aunque enseguida miró sus pechos y quedó insegura sobre si debería llevárselo. Desde el embarazo le habían crecido otro poco, aunque tampoco como a Lenny, Lori o Luan cuando esperaban a sus bebés. Bueno, supongo que la bebé necesitará ayuda si por mi culpa ella no puede comer. Una vez más, esa sensación de incertidumbre sobre la salud con la que su hija nacería la asaltó. Rita suspiró. Tu bebé nacerá bien, cielo. Hasta ahora tu embarazo ha ido por buen camino, por lo que no debería de preocuparte el que fueses tan prematura al nacer o lo que te pasó después. Aunque no era eso lo que le inquietaba, de pronto ahora lo hacía. ¿Con cuánto se supone que había venido ella al mundo? ¿6 meses solamente? Sé que dejé de ser tan enfermiza, pero eso no puede ser hereditario, ¿o sí? Ya tengo 7 meses y eso es más de lo que yo tuve para nacer. Tengo miedo que ella no corra con la misma suerte que yo. Rita abrazó a su hija. Hay que mantenernos positivas. Piensa en algo alegre, como no lo sé. ¿Qué nombre vas a ponerle a la bebé? Ella sonrió con un brillo en los ojos. Eso ya lo sé. Es un nombre que de hecho pensé proponérselo a Lenny cuando esperaba a Liena, pero me lo guardé pensando que podría usarlo para la mía si algún día tenía una. Mi propia pequeña perezocilla. Cuando le dijo el nombre, a Rita le pareció extraño, aunque también bastante lindo. Se podía imaginar cada vez más pronto jugando con su nueva nieta. Aunque no se lo diría a su hija, ella también estaba preocupada por la salud de la bebé. Realmente esperaba la niña no viniera con los problemas que tuvo su hija al nacer. Es un lindo nombre. ¿Se lo has dicho a alguien más? Solo a Lincoln. Le gustó mucho por lo que también está de acuerdo en que la llame así. De pronto a la preocupación de la mujer se sumó la incomodidad junto con la incertidumbre. Bueno, pero incluso si tu hermano no estuviera de acuerdo con el nombre, no tendría que importarte su opinión. Lynn se encogió de hombros restándole importancia al asunto. Rita abrió y cerró la boca varias veces tratando de conseguir la valentía para hacerle la pregunta que desde hace meses tenía en mente, pues ni siquiera los resultados fallidos de la investigación de Lisa para dar con el sujeto que embarazó a su hija la habían dejado satisfecha. Lynn, hay algo que quiero preguntarte y necesito que seas honesta conmigo. ¿De qué se trata? Por mucho que quiso intentarlo, al final se rindió. ¿A realmente te parecen tan anticuadas mis ropas de maternidad? Lina sintió un tanto incómoda por tener que serle honesta al respecto. No son mi estilo, mamá. Ya te lo dije. Ella sacudió la cabeza. Tal vez más adelante se animaría a preguntarle por la verdad. Por ahora prefería disfrutar el momento. Está bien. No importa. Como llegué a decírselo a Luan a pesar de las circunstancias, me siento orgullosa de ti y por la bebé que esperas igual que como lo estoy del bebé de Lori y Bobby. Aquella declaración hizo a la castaña apartarse un paso de su madre. ¿Y eso qué significa? ¿Quieres decir que no lo estás de Liena? Incómoda, Rita se maldijo por no haber usado las palabras correctas. Por supuesto que quiero a Liena, es mi primera nieta, cariño. Pero debes de comprender que a diferencia de tus hermanas, ella no es precisamente el fruto del amor. Lynn cerró los puños enfadada. Así es como Lincoln, Lenny y las demás se sentían cuando ella misma se comportaba como una cretina con esa pobre niña. Mi bebé es fruto de una costón de una noche, ¿eso me hace mejor que Lenny? Rita una vez más se sintió tentada a hacerle la pregunta, pero primero debía arreglar las cosas con su hija. Estoy segura que quien sea que haya sido ese hombre, sintió algo por ti y tú por él si consentiste lo que hicieron juntos. Lynn miró a su alrededor. Tomó de un exhibidor de ropa un par de prendas para embarazadas y se dio la vuelta. Me siento un poco cansada. Solo paguemos esto y vámonos ya. Rita suspiró frustrada al comprender lo mucho que lo había arruinado. Liena jugaba con sus dedos mientras su madre veía unos vestidos para ella.
La niña continuaba en su estado dubitativo y Lenny al notarla, la hizo acompañarla a tomar asiento en una de las bancas cercanas a la salida. Bien, cariño. Dime, ¿qué es lo que ibas a decirme de tu papá antes que viniéramos aquí? Su hija aguardó unos segundos antes de contestarle, no pudiendo mirarla a la cara, prefiriendo ver hacia la salida y los coches que se estacionaban al ir llegando. ¿Lynn se llevará a papá de la casa cuando su bebé nazca? Lenny le acarició el cabello mientras le respondía. No lo sé. Es probable. ¿Por qué? ¿Es que no nos quiere tanto a nosotras como a ella? Lenny hizo una mueca. Su hija hacía buenas preguntas que eran fáciles de responder, a la vez que difícil hacerlo. Es distinto. Tu papá nos ama, pero existe una diferencia muy grande. Tu tía Lynn y él desde antes que nacieras ya se querían mucho y de un modo distinto a como conmigo y tus tías. Además, aun si se va, eso no significa que dejará de amarnos, de amarte. Es como con la universidad, aunque no pueda estar siempre con nosotros, nos visitará siempre para saber cómo estamos. La niña inclinó su cabeza cabizbaja. Siempre imaginé que cuando papá terminara eso de la universidad, iría a vivir con nosotras de tiempo completo. Tal vez que tú y él incluso se casarían después. Lenny con la mirada entrecerrada y con cierta seriedad le respondió. Cielo, ya sabes por qué tu papá y yo no podemos casarnos. Antes que tus papás, somos hermanos entre sí, lo mismo podría decir de Lynn y se irá con ella. No es justo. Tú llegaste conmigo primero antes que ella. ¿Qué hace diferente a esa bebé de mí? Su madre estaba impresionada por su exabrupto. Hija, sabes que tu papá nunca dudó en apoyarme cuando te esperaba, pero con Lynn es distinto, es más que apoyo el que quiere ofrecerle a Lynn, esa bebé será su verdadera hija. Los ojos de la pequeña se humedecieron tras entenderlo. La diferencia y la verdad es que yo solo soy su sobrina, pero esa bebé será su hija de verdad, no de a mentiras como yo. Ni siquiera será mi hermana, sino mi prima. Con Lynn papá sí se casará y se irá a vivir con ella mientras a mí me dejará sola. Sintiéndose muy mal por su hija, intentó abrazarla, pero ella se deshizo de sus brazos. Déjame. Si quisieras, podrías pedirle a papá que te escogiera a ti en lugar de a Lynn, pero no lo haces, nunca lo hiciste. ¿Por qué? Liena, yo amo a mi hermano, quizá más de lo que debería, pero no tanto como lo hace tu tía Lynn. Nunca me atrevería a quitárselo. Pero no es suyo. Debería ser tuyo. Nuestro. Mío. En ese momento su abuela y Lynn habían reaparecido para preguntarles por Lola. La manera en que Liena miró a Lynn la amedrentó. Te odio. De pronto y sin que nadie pudiera evitarlo, se levantó y se echó a correr a la salida del centro comercial. Rita y Lynn se quedaron congelas sin saber cómo reaccionar, quien supo hacerlo fue Lenny al correr detrás de ella. Liena, espera. Sin ver por dónde, realmente resentida, Liena cruzó corriendo el estacionamiento y más allá a todo lo que sus piernitas le daban. Preocupada porque a su hija algo pudiera pasarle, Lenny se esforzó en alcanzarla. Sin escucharla, la niña entre lágrimas estaba por huir en otra dirección, cuando de pronto y de la nada, una camioneta apareció frente a ella paralizándola repentinamente por el susto. Creyó ver a su madre a su lado. Sintió un golpe muy fuerte en el pecho. Tan fuerte que por el impulso rodó por la calle viendo el mundo dar vueltas a su alrededor. Escuchó pitazos de claxon. Gente gritando. Su abuela gritando. Lynn gritando. Dolor en su cintura y cabeza tras haberse detenido contra la esquina de una banqueta. Más gritos a los que se sumaron los de tía Lola. Se sintió desorientada. Mucha gente reuniéndose en la calle muy cerca de ella. Su mamá, inmóvil, en medio de todos, acostada en el suelo frente a esa camioneta cubierta de sangre. Tía Lola desesperada impidiendo que corriera hacia su madre al cargarla y sujetarla. Escuchó y sintió sus propios gritos, su llanto. Su culpa. Mamá. Capítulo 20. El suceso Lola y Rita. Cualquier excusa para venir de compras y ampliar mi guardarropa es buena, ya sea conseguirle algo que le quede a mi hermana embarazada.
Mientras mamá junto con mis hermanas y mi sobrina iban por eso, yo de inmediato me escapé a las tiendas más exclusivas, dignas y propias de quien se convertirá en la futura Miss Universo. A mi celular me llegó un mensaje de Josh. Un chico lindo, aunque algo insistente en el asunto del sexo. No es que no tenga curiosidad. Ya tengo 16 años, pero tras ver ya a casi la mitad de mis hermanas con bebés, me hace considerarlo. Es verdad que Lori fue la única que hizo las cosas del modo debido y esperó a terminar sus estudios y casarse. Luan acababa de terminarlos, pero aún andaba de novia con Benny cuando pasó el imprevisto. Lo mismo podría decir de Lynn, siendo un milagro el que no terminara embarazada muchísimo antes por lo que llegué a escuchar de ella mientras estudiaba, aunque tal vez no. La idea por sí sola suena más repulsiva que cualquiera de las tonterías que Lana solía hacer cuando niña, ni siquiera la consideraría de no ser porque... Es verdad que Lincoln y ella eran más unidos que cualquiera en la casa, quizá no tanto como espero lo seamos Lana y yo, pero era curioso el cómo se comportaban el uno con el otro a veces, compartiendo habitación en las noches, montándose esas absurdas escenas de celos, o dándose besos en los labios cuando jugábamos a las bodas cuando todos éramos más pequeños. También es verdad que esa historia del europeo desconocido es muy extraña. Me niego a creer que Lynn sea tan promiscua, como para acostarse con un tipo del que ni su nombre recuerda, a diferencia de todos sus anteriores exnovios con todo y que la lista era larga. Aunque Lincoln no lo demostraba abiertamente, con cada uno de los novios que Lynn tuvo, siempre se le sentía molesto e incómodo, por lo que cuando anunció su embarazo, esperamos verlo perder los estribos, gritando, armando una escena digna de una telenovela, todo lo contrario a la relativa tranquilidad con que se lo tomó, estando pegado de Lynn siempre que nos visitaba. Hace años me enteré que mamá le prohibió a Lynn volver a dormir con Lincoln cuando se enteró de los besos, lo cual parecía ser un tema más viejo y delicado más allá de nuestros juegos, un tema del que Lori estrictamente nos prohibió hablar. Sin embargo, y ya estando ella en la universidad, nadie podría tener un control sobre ambos y lo que hiciesen a espaldas de los demás. A pesar de todo, el tema seguía pareciéndome demasiado descabellado e incómodo de pensar y perdón si sueno egoísta, lo único que me preocuparía si mis sospechas y quizá también las de Lana fueran ciertas, es en cómo afectaría mi reputación en los certámenes profesionales a los que aspiro. No me preocuparía por mis hermanos en sí, pues ellos ya son incluso mayores que yo, por lo que sabrían ya en lo que se metieron de ser las cosas así, pero sería tan extraño. Una mujer entró y se dirigió a lo que imagino eran conocidas suyas. Alcancé a escuchar algo sobre un accidente afuera del centro comercial y enseguida salieron corriendo. Vaya que la gente es morbosa por naturaleza. Bien, no soy morbosa, solo voy porque siento mucha curiosidad. Tomo la ruta rápida para salir pronto del lugar, ventajas que conozca este sitio tanto como a mi propia casa. En efecto sucedió un accidente. Hay una camioneta detenida, mucha gente alrededor de la víctima. Del extremo contrario veo a mamá llorando y gritando sujetando a Lynn, quien por su expresión parecía a punto de dar a luz y apenas recomponiéndose de lo que debió de ser un golpe muy duro contra la banqueta veo a Liena. A pesar de sentir como toda la sangre se me bajó a los pies, suelto mi bolso y corro hasta mi sobrina que grita llamando a Lena y apenas se pone de pie buscando ir hacia ella, consigo atraparla entre mis brazos. Ella desesperada patalea y me golpea llorando, pero no la suelto y sus intentos de escape no me hacen daño. No siento el dolor que me produce, o el que me provocó el esfuerzo por mis acciones. No siento nada ahora que distingo de quién se trata la persona a quien embistió el vehículo. Abrazo a Liena contra mí. Para que no la vea. Si siento que una parte de mí muere al ver a una de mis más amadas hermanas así, no quiero imaginar lo que mi sobrina sintió al ver a su madre de ese modo. No sé qué hacer, cómo actuar, tan solo estoy congelada tratando de procesar la situación escuchando como una ambulancia no tarda en llegar. Cuando el camino se despeja más, consigo acercarme a mamá y a Lynn, quienes están igual de devastadas. Mamá. Apenas la llamo, ella me ve queriendo decir algo, pero es cuando ve a Liena en mis brazos que su rostro se descompone y es por eso que impido que me la arrebate. Mira lo que hiciste, estúpida. Mataste a mi hija. Suelta a Lynn, pero ella en lugar de correr hacia Lenny como pretendía, ahora sujeta a mi madre para impedir que le haga daño a la niña. Los paramédicos captan de inmediato toda nuestra atención cuando realizan los procedimientos no para levantar un cadáver, sino para asistir a un herido. El cuerpo todo maltrecho de Lenny se convulsiona y nada evita que nos acerquemos las tres, yo aún cargando y pegando contra mi aliena.
Los paramédicos nos piden espacio y hacemos caso, todo por el bienestar de nuestra hermana. Solo un familiar puede acompañarnos en la ambulancia. Estaba a punto de ofrecerme, cuando Lynn de inmediato tomó la palabra. Mamá, ve tú. Por favor, mántenos al tanto. Lola y yo le avisaremos a los demás. Ella de inmediato le tomó la palabra sin cuestionar nada. Observamos cómo subieron en una camilla a mi hermana a la ambulancia junto con mi madre. Una testigo de todo lo que sucedió se nos acercó con mi bolso, Lynn lo tomó agradeciéndoselo por mi parte y enseguida fuimos hacia Vancilla, siendo Lynn la que conduciría mientras yo me quedaría con Liena en la parte de atrás. Un poco más calmadas, pero todavía conmocionadas, sin dejar de acariciar el cabello de mi sobrina que parecía haber entrado en shock, rompí el silencio más allá del llanto que teníamos. ¿Por qué no quisiste ir tú o que fuera yo a acompañar a Lenny? De pronto me di cuenta de lo absurdo que era esa pregunta apenas salió de mis labios. Claro está, porque mamá es mamá. Se trata de su hija y por tanto ese derecho solo podía ser de ella. Porque no la quería tener cerca de Liena en estos momentos. ¿Tú viste cómo se puso contra ella? La pequeña se encogió contra mí sollozante. Esto solo me provocó el hacer más preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? Por el espejillo retrovisor, capté como Lynn avergonzada miraba a nuestra sobrina. Yo creo que por mi culpa provoqué que Liena y Lenny se pelearan. Liena salió del centro comercial corriendo y una camioneta estuvo a punto de atropellarla, pero Lenny fue más rápida. Logró llegar hasta ella y empujarla para sacarla del camino, siendo ella a la que eso le pasó. Todo es mi culpa. Sollozó la pequeña. Con una mano libre del volante, Lynn se talló los ojos. También es mi culpa, permaneció unos minutos pensativa antes de volver a hablar. Lola, ¿traes tu celular? Es necesario que comencemos a avisarle a todos lo que ocurrió. Ya en la ambulancia, me preguntaron todos los datos posibles acerca de Lenny. Su fecha de nacimiento, peso, estado civil, si era alérgica o no a ciertos fármacos, tipo de sangre, últimas vacunas, todo. También me pidieron mi dirección junto con mis números telefónicos, tanto de casa como celular. Desde que supe lo que le ocurrió hace casi 9 años atrás, nunca pensé que podría llegar a experimentar un horror igual o tan grande como este por una de mis niñas, siendo una vez más Lenny la víctima. Ya en el hospital, tras ser trasladada a revisión, vi como a mi hija le colocaban un aparato de metal sobre los hombros ajustándolo alrededor de su cabeza para que se mantuviera fija y así evitar el riesgo que se rompiera el cuello. Me dejaron sola con ella con la advertencia de no moverla, así como de avisar si despertaba. No podían sedarla hasta determinar su nivel de consciencia. Por el momento prepararían todo para hacerle una radiografía. Pasaron 15 minutos en los que no tuve cabeza para nada más, cuando de pronto Lenny abrió la boca balbuceando algo. También parecía intentar girar la cabeza sin éxito debido al aparato que le colocaba. Lenny. Lenny, hija. Me puse de pie. En efecto, Lenny parecía tratar de decir algo y no solo eso, abrió los ojos y su mirada se enfocó en mí, estaba mirándome. Estaba consciente. Recordando las indicaciones del doctor, fui a asomarme por la puerta para llamarlo. Doctor. Lenny despertó. Mi hija despertó. No había ningún doctor cerca, pero sí una enfermera que escuchó mi llamado y enseguida fue por ayuda. Que alguien venga, por favor. Regresé con mi hija, estaba sollozando. Abría y cerraba varias veces su mano derecha. Creí que quería tomar mi mano, cuando recordé que ese gesto se lo hacía a Liena cuando le indicaba que lo hiciera al cruzar la calle. Mamá, mami. Me le acerqué y con cuidado y temor de lastimarla, acaricié suavemente su cabello. Mami está aquí, tesoro. Mami está aquí. Tranquila. No me voy a mover de aquí. Mamá, ¿dónde está? Continuó sollozando con dificultad mi Liena. Mamá, ¿dónde está mi bebé? Mami, ¿dónde está ella? Me sentí conmovida. Debí prever que sería por ella por quien primero preguntaría, seguramente en su situación haría lo mismo. Me tallé los ojos para limpiarme las lágrimas y tratar de mostrarle fortaleza a mi bebé. Seguramente Lynn y Lola ya estarían en esos momentos en casa dándoles la noticia a todos. Liena está bien, cariño. Está con tu papá y tus hermanas. Ella está bien, tesoro. No te preocupes más. Tu hijita está bien. ¿Y Lincoln? Está con ella, seguro que lo estaba. Cuando se marcharon al centro comercial, no faltaba mucho para que él y su padre regresaran a casa del restaurante, es quien está más cerca de Liena en estos momentos.
Por ahora no te preocupes por ellos. Mamá, mi hija está bien. Quiero tener a mi niña, mami. Por favor, déjame ver a mi bebé. Hija Liena, la verás después. Ya no pienses ahorita en nada, cariño. Por favor. Mi corazón se rompía por ver a mi bebé en aquellas condiciones. Quizás nunca fue la más brillante, pero sí la más hermosa de todas. Cuando joven, esmerándose todo el tiempo en su apariencia antes que su hija naciera, pero que incluso después de que ella llegara y dejara de prestar tanta atención a sus cuidados personales, seguía destacando entre sus hermanas como la más agraciada, pero ahora parecía apenas una sombra de lo que alguna vez fue. A pesar que podría exigirme un espejo a gritos, preocuparse por su peinado, por no decir su estado físico, incomodidad, dolor, o las terribles cicatrices que cargaría toda la vida, quizá tratar de averiguar lo que ocurrió por lo menos, solo tenía cabeza para martirizarse con una única preocupación. Liena debe de estar asustada, mamá, por favor, que hagan que no esté asustada, es mi bebé, mamá. Que Lincoln haga algo por ella, él siempre tiene un plan para todo. Tranquila, hija. Ponte bien primero, después podrás regresar y ver a la familia. Todas están preocupadas por ti. De pronto me sentí culpable por haberle gritado a Liena como lo hice. De enterarse, Lenny se enfadaría conmigo. Lenny comenzó a toser y por su expresión esto parecía causarle mucho dolor. Mamá. Tranquila, cariño, ya pasó. Quería volver a llamar a un médico, pero tenía mucho miedo de separarse siquiera un segundo de mi pequeña ante el temor que este fuese el último que tuviera con ella. Perdóname, mami. No culpes a Lincoln, yo tuve la culpa. Yo quería, solo podía confiar en él, mamá. Quizá divagaba en sus recuerdos y pensamientos. Esas palabras me recordaron a cuando nos explicó el por qué no nos contó sobre el abuso que sufrió, tomando a su hermano como su único confidente, al menos hasta que Liena naciera y fuese seguro que la dejáramos conservarla. ¿Tanto es el amor que le tiene a esa niña? Me siento como una estúpida de solo pensar una pregunta cuya respuesta de primera mano sé siendo también madre. Tranquila, hija. Eso no importa ahora. Ya no me importa. Te amo, a ti y a Liena, tu padre también las ama, tus hermanas, por supuesto que Lincoln lo hace. Por favor, hija, trata de ya no pensar en nada más. Mamá, Lincoln y Lynn, ellos, debo decirte que ellos. Cerró los ojos y lloró con más fuerzas. Mi angustia creció. Algo realmente estaba dañado en mi hija para que dijera todas esas cosas que no debería, incluso como para que delatara a sus hermanos de algo que sospechaba seriamente con mi esposo, y aunque no nos lo dijeran, quizás también el resto de nuestras hijas. Pero eso no importaba, en ese momento Lenny era lo primero y lo más importante. Lo sé, hija, ya lo sé. Tu padre y las demás ya lo sabemos. Perdóname. Es de Lincoln. Es de Lincoln. No pude controlar mi llanto. Tanto por mi hija, como por la confirmación de lo que fue mi más grande temor antes del día de hoy. No importa, hija, no importa. Lincoln es tu hermano y mi hijo también, por eso siempre será parte de la familia, así que deja de pensar en eso. De pronto entraron dos sujetos de blanco llevando una camilla, seguidos de un doctor mirando una tabla de registros antes de mirar los indicadores de los aparatos al lado de la cama de Lenny. Por los nervios ni siquiera supe cómo reaccionar. Uno de los camilleros comenzó a revisar la tabla de diagnóstico mientras el doctor y el otro camillero comenzaban a revisarle las pupilas a mi hija. Los dejé hacer lo suyo. Todo lo que quería es permanecer con mi hija el mayor tiempo posible. Señora Laud, vamos a trasladar a su hija a observación en este momento. ¿No puedo acompañarlos? No por ahora. Le tendremos informada por teléfono cuando terminemos. ¿Por teléfono? Tenemos sus números en lo que veía sus papeles, recordé que se los había dado. Los procedimientos que vamos a realizar van a tomar mucho tiempo. Necesitamos tener un nuevo cuadro clínico completo de la condición de su hija ahora que recuperó la consciencia. ¿Qué tanto tardarán? Todo depende de las respuestas que su cuerpo dé a las pruebas. Mientras lo escuchaba explicarme todo eso, miré cómo revisaban el cuerpo de mi pequeña tentándola en los brazos, piernas, costillas y esternón, notando cómo en ciertas áreas Lenny expresaba mayor dolor que en otras. La miraba tan asustada, miedo que creció cuando la cargaron para de un rápido movimiento trasladarla a la camilla que llevaba. Mamá. ¿A dónde me llevan? Mamá. A pesar del dolor, sus brazos se agitaron, por lo que sin importarme que me llamaran la atención, tomé su mano consiguiendo calmarla.
Tranquila, Lenny. Tranquila, hija. Todo está bien. No me dejes sola, mamá. Cariño, tengo que hacerlo. Pero, tengo que ir a cuidar a Liena. ¿Entiendes? Liena. Tienes que ser fuerte y hacer lo que los doctores te digan para que te recuperes y puedas ver a Liena. Es lo que quieres. Quieres a tu hija. Aunque no dejó de sollozar, resignada y más calmada soltó mi mano. Aunque hubiese funcionado, no evitó que me sintiese vil por usar a mi nieta de ese modo, pero como madre sé cómo apelar hacia otra madre. Seguí al equipo médico hasta que cruzaron las puertas de un quirófano. Yo hasta ahí podía llegar. Me dirigí hacia la sala de espera, pensando en que tenía que marcar a mi esposo y a casa para contarles a todos lo que había sucedido en el caso que Lola y Lynn no lo hubiesen hecho ya, pero me sentí sin fuerzas, por lo que demoré unos minutos en recobrar el dominio de mí misma antes de hacerlo intentándolo primero en casa. Lana fue la primera en atenderme. Mamá. ¿Estás con Lenny? Lola ya me lo contó todo. ¿Cómo está ella? Calma, hija, calma. Lenny ya entró a urgencias y está siendo atendida, pero mira, tu papá ya está en casa. Necesito que me lo pases. Aunque quería seguir hablando, Lana comprendió que no era el momento, por lo que llamó a su padre, el cual en efecto ya había llegado. Cielo. ¿Cómo se encuentra Lenny? ¿Tú cómo te encuentras? Bien, yo estoy bien, pero Lenny ella entró a urgencias. La están revisando, pero antes de eso ya estaba consciente, incluso hablamos un poco. Ella. Sentí que no era el momento para hablar de Lynn. Con lo de Lynn me preguntó mucho por Liena. Sí, Junior ya me contó algo de lo que ocurrió. Liena está algo golpeada de cuando Lenny la empujó para salvar su vida, pero está bien. Lynn la está atendiendo en estos momentos. ¿Está Lincoln ahí contigo? No. Estaba conmigo, pero cuando supo lo que ocurrió y le pedí que se quedara a cuidar de sus hermanas en lo que iba a acompañarte, casi de inmediato tomó su auto y se marchó dejándome a mí a cargo. Seguramente no tardarás en verlo. Cuando llegue, dale el relevo y regresa a casa, cielo. Tú también necesitas descansar por todo lo que también estás pasando. Aunque la idea de alejarme de mi hija no me gustara, en realidad ya no podría ayudarla, además que estaba otra parte de mi familia que esperaba en casa. Está bien. Lo esperaré. Te veré al rato. Te amo, Lynn. Y yo a ti, cielo. Verás que Lenny se recuperará. Capítulo 21. Incertidumbre. Lincoln terminó de juntar en varios toppers algunas de las sobras que no se ocuparon en el transcurso de la mañana en ciertos platillos, lo suficiente quizá para no pasar hambre por el resto de la semana, o al menos eso supuso su padre cuando con su permiso lo vio reunir toda esa comida. Tenían buen aspecto y su aroma era mucho mejor, Lincoln ya podía imaginarse el sabor. Estoy seguro que con esto quedarán satisfechos los antojos de Lynn por el resto del día. Su padre reprimió una risa al escucharlo. Creí que eso era para ti. No soy yo quien come por dos, esa siempre ha sido Lynn, ahora en su estado pareciera que come por tres. El hombre asintió, ¿solo por tres? Capaz que esté comiendo por 4 o 5. Lincoln sintió un escalofrío, pero de pronto recobró la compostura por un instante perdida. No, por uno solamente. Lisa ya me hubiera dicho algo si fueran más de uno. Ahora quien experimentó esa sensación de incertidumbre fue su padre. ¿A ti te lo hubiera dicho? A todos en general. Técnicamente es su médico de cabecera, ¿no? No era eso a lo que su padre se refería y quiso dejárselo en claro. Sin embargo, durante el transcurso del regreso a casa, como de costumbre no se sintió capaz de hablar con él al respecto, al menos no de manera abierta. ¿Sabes? Pensaba pedirle a Junior que regresara de vivir con nosotros durante algún tiempo por su bebé. Entre tu madre, tus hermanas y yo podríamos ocuparnos de él mientras ella se restablece y regresa a su equipo. No es mala idea. A Lincoln le tocó conducir en ese momento, por lo que su atención estaba principalmente en el camino. Igual le dije ya a Lynn que puedo apoyarla también en cuanto termine la carrera en todo lo que necesites y entre los dos rentamos un departamento de verdad o algo así. Su padre hizo un gesto de incomodidad que su hijo no notó.
Creí que tu idea al graduarte era mudarte yéndote a vivir con Lenny y Liena. No es que ese otro plan le agradase en realidad. A largo plazo supongo que podría encontrar la forma de ocuparme de las dos. Sabes que quiero mucho a Liena y como su padre postizo tengo un compromiso con ella. No eres legalmente el tutor de tu sobrina, sin embargo, entiendo que te sientas así. ¿Pero por qué te sientes comprometido con el bebé de Lynn? ¿Eso no tiene nada que ver contigo o es que tiene que ver con lo de? ¿Ya sabes lo que hacían años atrás? Lincoln se tensó. No se le ocurría un modo de contrarrestar eso y ya estaban por llegar a casa donde si no jugaba bien sus cartas, su padre podría confrontarlo de forma más agresiva junto con su hermana. Solo me siento más cercano a Lynn más que con el resto y por eso me preocupo por ella. Somos una familia y se supone que nos debemos de apoyar, ¿no? Cuando estaban por estacionar, el padre estaba a punto de replicarle algo cuando de la entrada al verlos llegar, unas desesperadas y espatadas Lola y Lana salieron al jardín. Papá, Lincoln. Algo le pasó a Lenny. Los dos hombres olvidaron su discusión. Lynn fue el primero en salir y calmar a las dos adolescentes preguntándoles qué ocurrió, pero en su desesperación casi no se les entendía, por lo que balbucearon cosas como el nombre del hospital a donde una ambulancia se había llevado a Lenny, un accidente y como Lynn estaba en ese momento en casa atendiendo a Liena que estaba asustada. Ambos palidecieron al escucharlas. Lynn puso sus manos sobre ambas chicas para calmarlas. Tranquilas, chicas. En este momento iré allá con su madre mientras que Lincoln se quedará con ustedes para... Escucharon un motor poniéndose en marcha. Antes que el hombre pudiese reaccionar, su hijo ya había retrocedido en el coche para dirigirse hacia el hospital que las gemelas mencionaron. Su padre trató de alcanzarlo tan desesperado como sus hijas. ¿Qué estás haciendo, Lincoln? Regresa aquí. Tú encárgate de ellas. Voy a buscar a Len y a mamá. Sin otra cosa en mente que no fuese la preocupación que sentía por su hermana, la que más había sufrido en su vida en comparación al resto, se marchó. Rita abrazó a su hijo soltando un mar de lágrimas. Le había sido complicado explicarle todo lo ocurrido sin romperse. Lenny protegió a Liena de que la atropellaran al empujarla, siendo ella quien recibió el golpe. El conductor no tuvo la culpa, frenó tarde por lo repentino de todo. Pero Liena. Si ella no. Liena está bien. Le entendí a Lana que Lynn la está cuidando y es seguro que Lisa ya la revisó para ver que no tenga nada. No te preocupes por ella, mamá. No fue lo que Rita quiso decirle, pero prudentemente decidió no mencionarlo. Tu padre y las chicas querrán venir a verla. Todo a su tiempo, pero si nos dan permiso de visitarla y lo hacen, deben de hacerlo en orden y Lynn tendrá que abstenerse. Es fuerte, pero su estado al mismo tiempo es delicado por lo que me explicó Lisa y... Lo sé. No debe de acercarse a los lugares donde podría correr riesgo de contagiarse de algo, además que el estrés por el que de seguro debe de estar pasando no le hará bien a su bebé, suspiró resignada. Parece que nunca terminó de restablecerse por completo de su condición delicada aunque aparentara lo contrario. A veces pienso que por eso cuando era una niña muy pequeña permanecía demasiado tiempo contigo. Lincoln miró con intensidad a su madre a los ojos y ésta le regresó la mirada pudiendo percibir que podía ver más allá de los mismos. De pronto él rompió la conexión al hablarle. Mamá, por favor regresa a casa. Papá te está esperando y sé que debe de estar preocupado ya que me vine sin pensar y sin pedirle permiso al reaccionar en el momento. Yo me ocuparé de todo y les avisaré de cualquier novedad. Necesitó más que eso para conseguir convencer a su madre de tomar un taxi y marcharse con la promesa de ponerlos al corriente del estado de su hermana conforme supiera algo. Durante el camino, Rita no quería sentir que responsabilizaba a Liena por lo sucedido, pero le era difícil no hacerlo. No sabía qué era lo que su hija y nieta estaban discutiendo, cuando de pronto esa niña enfurecida le soltó a Lynn que la odiaba antes de huir corriendo hacia la calle donde luego Lenny si ella no hubiera hecho eso que pudo hacerla reaccionar de esa manera. Sabe que años atrás Lynn se comportaba de forma muy grosera con la niña y en más de una ocasión le llamó la atención por eso. Sin embargo, las cosas cambiaron entre ambas incluso antes que les anunciara su embarazo. De pronto a la mente le vino el muy lejano recuerdo de una niña rubia de 6 años, su primogénita, furiosa y sentida cuando comprendió lo que significaba el niño varón que pronto su madre daría a luz. Se necesitó de una seria charla con Lori para hacerla entender que seguiría amándola tanto como lo haría con Lincoln en cuanto éste naciera.
Ella estaba celosa por la atención que recibiría el siguiente bebé. Ahora Lin tendría el siguiente bebé, pero Liena no reaccionó de esa manera con los embarazos de sus tías Lori y Luan, solo con el que pensó le robaría la atención, no de su madre, sino de su tío al que veía como si fuera su padre, porque ese bebé entonces. Mamá Lincoln y Lin, ellos debo decirte que ellos. Lo sé hija, ya lo sé. Tu padre y las demás ya lo sabemos. Perdóname. Es de Lincoln. Es de Lincoln. Y luego las palabras de Lori del día que Liena nació se sumó a los recuerdos. Estaban besándose. Los descubrí besándose en la boca. Y la voz de la misma Lin, cuando fue al cuarto de su hijo por algo que ya había olvidado en uno de sus aniversarios pasados y la descubrió ahí con él conversando. No eres tan tonto como pareces. Después de todo tus ideas son tan buenas como tus besos. Y Lisa asegurándoles a ella y su esposo algo que nunca creyó posible. A pesar de mis investigaciones, me es imposible averiguar quién es el padre del hijo de Lin. Mira lo que hiciste, estúpida. Mataste a mi hija. Las palabras de su abuela se habían grabado como fuego en la mente de Liena, las cuales en conjunto con la lamentable imagen de su madre tirada en el suelo frente a ese vehículo, la tenían paralizada sin poder hacer otra cosa más que sollozar. Lin la había mantenido a su lado en todo momento desde que llegaron a casa y su tía Lola fue con la tía Lana a contarle todo. Si ella también la culpaba por matar a su mamá, no la detendría. Fue su culpa, lo sabía no solo porque su abuela se lo dijera, sino porque era verdad. Si ella no hubiera huido a su mamá nada le hubiera pasado. No se dio cuenta cuando estaban en su habitación, ni prestó atención a Lily, que a su alrededor desesperada por lo que escuchó de las gemelas, le preguntaba a ella o a Lin al respecto. Quedándose solas tras que Lin sacara a la pequeña de la habitación, Liena se la imaginaba a continuación zarandeándola como cuando era más pequeña, quizá rodeando con las manos su cuello para apretarlo hasta que dejara de respirar y así dejara también de sentirse triste, lo cual no parecía mala idea. Tal vez la golpearía más fuerte y con más saña que a ese costal en su habitación. Sintió cómo le quitó la ropa, pero apenas si podía reaccionar, concentrada aún en lo mala hija que era por haberle provocado eso a su mamá. El costado le dolía y un poco también su cabeza, aún así, el castigo le parecía poco a comparación a lo que pensaba merecer, o a lo que a su mamá le había pasado por protegerla. Con una toallita húmeda Lin comenzó a limpiarle la cara con una delicadeza impropia en ella. ¿Dónde estaban los gritos? ¿Las amenazas? ¿Los golpes? ¿Por qué se contenía en lastimarla más de lo que merecía al humedecer esas toallitas con aquella pomada pasándola sobre la parte de su costado que tanto le dolía, justo ahí donde se cayó y se le había formado una mancha negra? ¿Te duele? No le respondió. Había muchas cosas que le dolían, siendo aquel golpe lo de menos, tal vez merecidamente dolería más si Lin dejara de hacerle eso que se sentía tan bien. Tu papá solía ponerme esto cuando me lastimaba en las competiciones desde la secundaria. La miró preocupada. Tal vez deba dejarte aquí un momento en lo que busco a Lisa para que. Ante el temor de quedarse sola, Liena repentinamente tomó de la muñeca a Lin y negó con la cabeza. Las lágrimas volvían a traicionarla. Lin dejó a un lado con lo que estaba haciéndole las curaciones y se inclinó para abrazarla. Ninguna pudo contener su llanto. Perdón. Le susurró la pequeña al oído. Antes de cargarla para llevarla con Lisa, Lin se dio su tiempo para arrullar a su sobrina entre sus brazos. De pronto Rita estaba en casa siendo entre llantos bombardeada con muchas preguntas. Cuando todos estuvieron más calmados en la sala, les explicaría la situación con Lenny. Lin estaba presente y sorprendentemente llevaba de la mano a la niña que aseguró odiarla, pero ella no prestaba atención a nada, la pequeña miraba al suelo, en apariencia aún en shock por lo ocurrido. Por indicaciones de Lisa, Lily se la llevó a otro lado para que pudiesen hablar sobre Lenny. Necesito ir a verla. De pronto exclamó Lin Jr. No, hija, le respondió su padre. Por tu estado lo mejor es que te quedes aquí. Ya estaremos al pendiente nosotros de lo que ocurra. ¿No podrías averiguar algo, Lisa? La científica de 14 años chistó sorprendida, estaba distraída en su tablet tratando de ingresar a la base de datos del hospital para averiguar de primera mano sobre el estado de su hermana. Sí, ya estoy en ello. No hay nada de lo que no pueda enterarme. Menos el padre del bebé de una de tus hermanas, ¿no es verdad? Pensó Rita mordiéndose la lengua.
La familia le contó a su madre que ya le habían avisado a Lucy, Lori y a Luan sobre lo ocurrido, esta última estaba en camino y que por parte de ella trataría de contactar a Luna para contarle todo. No les quedaba hacer otra cosa más que esperar, algo que hicieron hasta que el teléfono sonó y el señor Laud contestó con todos al pendiente de lo que les contara tras terminar la llamada. Era Lincoln. Dice que es probable que la cirugía termine en un par de horas y a Lenny la pasen al área recuperación. Todos suspiraron aliviados, mas la preocupación era latente en el hombre. Sin embargo, el doctor le dijo que hubo algunas complicaciones y necesitarán hacerle varias transfusiones de sangre. Las gemelas se pusieron de pie, pero antes que abrieran la boca, su padre las contuvo. Necesitan donadores que sean mayores de edad. Yo puedo donarle sangre, exclamó Lynn. Tú menos que nosotras puedes hacerlo, Lisa le señaló con severidad. Aun si no estuvieras en un estado de embarazado tan avanzado, tienes en tu historial médico cierta condición congénita que requirió un prolongado tratamiento tras tu nacimiento. Pero eso se me quitó mucho antes que entrara a la primaria. Tal vez, pero eso no cambia el hecho que llegaste a padecerlo y por ello no recomendaría que hicieras donaciones médicas de ningún tipo, embarazada o no. La joven se frotó la cabeza con frustración. Lincoln por supuesto va a hacer las pruebas de compatibilidad, continuó el señor Laud. Veré si puedo ser de ayuda. Cuando estén aquí, le preguntaré a sus hermanas si pueden apoyarnos con esto. A las demás todo lo que les pido es que sean pacientes por el bien de Lenny. Rita se frotaba la cabeza. En cuanto Luan llegó sola dejando a su hijo con Benny, su esposo había partido con ella al hospital para lo de la donación de sangre, llevándose consigo también a Lisa, esperando que ésta pudiera, si se lo permitían, examinar y hacerle a Lenny un diagnóstico más a fondo. El teléfono sonó y Rita fue la primera que se apresuró a contestar. Sí. Mamá, le contestó Lisa, ya pude ver a Lenny. Su estado es muy delicado. Los doctores están haciendo todo lo posible por ayudarla. Pero su condición es realmente precaria. Hay un porcentaje de éxito, pero este es mínimo y ya tuvo 2 recaídas imprevistas. Tenemos que prepararnos para lo peor si acaso. No se atrevió a terminar la frase, en todo caso Rita lo comprendió y se cubrió la cara gimiendo de dolor. ¿Qué será de nosotros sin mi niña? Con un aguijonazo de culpa, exclamó, ¿qué será de su hija creciendo con nosotros sin ella? Del otro lado de la línea, Lisa gimió angustiada, perdiendo bastante ese porte serio y seco que se esforzaba en mantener. Se quedaría con Lincoln, mamá. Rita gimió con fastidio. No era momento para seguir con ese teatro del tío que se comportaba como el padre de su sobrina. Esa decisión no es de Lincoln, Lisa. Eso lo decidió Lenny hace meses. ¿De qué estás hablando? Su hija aguardó unos instantes antes de animarse a continuar hablando, sintiendo cierta dificultad al hacerlo. Lenny, ella una vez le dio por pensar a futuro en lo económico, laboral, lo social en Liena, y el punto es que hace algún tiempo vino conmigo buscando mi ayuda como lo hiciste tú, papá o Lori, para redactar un testamento y legalmente si algo le pasara a Liena quedaría bajo la tutoría y custodia de Lincoln. Rita se frotó la cabeza impactada por esta noticia. Se sintió de pronto muy molestia. ¿Y por qué no nos consultaron a tu padre y a mí esto? Bueno, independientemente de su condición mental, Lenny ya es un adulto, mientras que Lincoln desde hace unos meses lo es también, y fue él con quien solo vi pertinente consultarlo, a lo que a pesar de lo mórbido que le pareció la idea, se mostró de acuerdo con la misma. Hubo un silencio muy prolongado antes que Lisa retomara la palabra al comprender que a su madre le estaba siendo difícil de procesar toda esta nueva información. Sin embargo, no hay que descartar todavía que Lenny se recuperará. Tenemos que mantener la fe en ello. El que una persona como Lisa, que veía la ciencia como la única verdad absoluta, pidiera que tuviera fe, decía mucho de lo grave que Lenny debía encontrarse. Así fue como Rita lo percibió antes de colgar y sollozar por su hija. Capítulo 22. Una revelación, una reconciliación. Aunque solía jactarse de conocerla más que cualquiera por la fuerte amistad que compartían, Lily en esos momentos no tenía idea sobre cómo animar a la niña que consideraba como su única hermana menor, ignorando constantemente que en realidad se trataba de su sobrina.
También estaba su propia preocupación por lo que le sucedió a la madre a esta, su verdadera hermana. ¿Quieres que juguemos con tus peluches? Al no obtener ni un gesto de la niña, Lily insistió. Podemos jugar videojuegos. Te dejaré el control principal esta vez, ¿qué dices? Liena, sentada sobre su cama, parecía más entretenida mirando las puntas de sus zapatos. Lily se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos. El gesto la niña lo sintió tan reconfortante como los abrazos que le dieron las gemelas, pero extrañamente no tanto como el que recibió de Lynn momentos atrás. Tengo que ir al baño. Para Lily fue un logro escucharla decir algo. De pronto se le ocurrió una idea. Ve. Grabé el nuevo episodio de Acesabi, por lo que podemos verlo juntas. ¿Qué te parece? Puedo incluso preparar unas palomitas. Liena asintió sin entusiasmo, lo que fuera que sirviera para hacer sentir a su tía que cumplía con su rol de amiga estaba bien para ella. Ya en el pasillo, escuchó en la planta de abajo a su abuela hablando por teléfono. No queriendo verla en esos momentos, se apresuró a entrar al baño. Tras terminar la llamada con Lisa, sintiendo muchas emociones encontradas y sin cabeza para darles una orden, Rita se dirigió a la cocina. Lynn estaba en ella bebiendo un vaso con leche. Al verla, entendió que estaba sufriendo a su modo lo que le sucedió a Lenny. Pensó que eso no le haría ningún bien al bebé que esperaba. De pronto las miradas de ambas se encontraron. Con la suposición en mente acerca que estuvo hablando con Lisa, al instante Lynn le preguntó, ¿cómo está mi hermana? No hay mejorías. Continuará en cuidados intensivos. ¿Dónde está Liena? Jugando en el cuarto de Lily con ella. No les he quitado el ojo de encima hasta ahora. Ella ha intentado hacer de todo, pero sigue asustada. No deja de culparse por lo que ocurrió. Teniendo en mente que todo pasó por el descuido de esa niña, Rita rumió con resentimiento. Como si se equivocara. Realmente molesta por el comentario, siendo ella quien había visto lo deshecha que su sobrina estaba por su madre, Lynn le llamó la atención cerrando los puños. Liena no necesita eso, mamá. Lenny no toleraría lo que dijiste ni yo tampoco lo haré si buscaba culpables, estaba ella misma por provocar de alguna manera una discusión entre ambas antes que apareciera frente a ellas en el centro comercial. Ella es inocente de todo. No se te ocurra. Ya. Está bien. Lo siento, Rita dejó de reprocharle a sabiendas que tenía razón. Liena nunca tuvo la intención que su madre saliese lastimada. Se sintió sinceramente avergonzada por haberlo insinuado. Creo que Lenny, ella. Entonces recordó lo otro que su hija por teléfono le confesó, ¿es verdad lo que me contó Lisa por teléfono? ¿Realmente le ayudó a Lenny a redactar un testamento por si algo le pasaba? La castaña gimió, aunque no tan sorprendida que ella ya estuviese enterada. Lincoln con temor primero le había consultado el deseo de Lenny antes de aceptar la petición. Sí. Lisa le ayudó, pero la idea fue de ella. Mamá, ¿sabes qué Liena piensa? Lenny solo quiere que su padre se encargue de ella, como lo ha hecho hasta ahora. Pero solo tiene 21 años. ¿Realmente crees que Lincoln querrá eso sí? Lenny no se ha muerto. Golpeó con sus puños la mesa. Por favor, no pierdas la fe. Sé que todo se ve muy mal, pero no lo hagas. Si pudiera le daría un riñón para que se recuperara, aunque la verdad debido a su estado, no podía donarle ni siquiera un poco de sangre como hubiese deseado hacerlo. Lincoln por teléfono hace unos momentos le había vuelto a explicar lo mismo que Lisa. Además, estoy segura que en el peor de los casos, no se atrevió siquiera a considerarlo, olvídalo. Lincoln sin duda estaría de acuerdo con eso. Por supuesto, Rita comprendió que su hijo siempre estaría dispuesto a hacer lo que sea por sus hermanas. Seguramente y de tener la compatibilidad necesaria, acababa de darle sangre a Lenny, pero sangre era poco lo que quizás estaba dispuesto a dar por su familia de llegar a casos más extremos, sobre todo por su hermana Lynn. En especial por Lynn. Siempre Lynn. ¿Y tú lo estarías? Su hija la miró largamente, sintiéndose más intimidada por ella que por su padre o el resto de sus hermanas, con excepción de Lori y Lincoln. De pronto lo comprendió. Su madre de algún modo tenía ya presente la verdad acerca de lo que había entre ella y Lincoln a espaldas de la familia y el resto del mundo. Tenía que dejarle las cosas en claro, aunque todavía dudaba si ese era el momento idóneo para confesarle la verdad. Sí. Lo estaría. Lincoln sería su padre, pero yo seguiría siendo su tía. ¿Cómo una criatura podría crecer en un ambiente así? Tan
Se mordió la lengua al darse cuenta de lo que estuvo a punto de recriminarle. Lynn pensó que se estaba refiriendo a Liena y no a su hijo. De todas formas, Rita creía poder soportar todo lo que ella tuviera que decirle, pero si Lincoln se enteraba ya no quería tener más problemas con su hijo a causa de Liena. Lo siento, no quise, solo dejémoslo así. Lynn permaneció en silencio unos momentos. Pensó en su hermana herida afrontando un calvario, mientras ella cobardemente mantenía oculta todavía una verdad que, como Lori le había intentado explicar a ella y a Lincoln hace años, tarde o temprano tenía que saberse. Lo mejor, supuso, sería soltarlo todo de una vez por todas, lo que tuviese que ocurrir después, ella y Lincoln se las arreglarían para encararlo. Mamá, tengo que decirte algo. Sé que no es el mejor momento, pero es sobre Lincoln y... Rita, cansada de solo fingir que creía las mentiras que insistían en repetirle, la interrumpió soltando lo que desde un inicio con su esposo había sospechado, pero ninguno tuvo el valor de expresarlo en voz alta. Sé que el padre es Lincoln. Miró el vientre abultado de su hija, el verdadero padre biológico. ¿Realmente crees que nos creímos la historia que nos contaste? Tu padre y yo nos imaginamos la verdad, pero fue tan evidente, pensó aquella vez cuando Lenny les dio la noticia de su embarazo. Desde ese verano parece que muchas cosas cambiaron y la familia se vino abajo. Lynn procesó la resignada declaración de su madre. Quizás la noticia ayer hubiese sido una bomba que la hubiera destrozado, pero en estos momentos Rita sentía que le hacía tanto daño como podía hacerlo una botella de vidrio al ser arrojada contra una casa en ruinas. O por el contrario, se unió más que nunca. Rita se esforzó por mantenerse firme y pensar como su hija, que se negaba a ver las cosas como ella. Resultaba tan difícil. Se le acercó a abrazarla conteniendo el llanto, sintiéndose culpable por no haber hecho nada cuando tuvo la oportunidad de hacerlo a lo largo de todos esos años, donde con más simpatía que con incomodidad, incluso desde que fueron unos niños, miró el fuerte acercamiento que compartieron dos de sus hijos. Es tu sangre, le insistió Lynn a su madre para que entendiese y aceptara la idea de la bebé que esperaba. Eres la abuela. Lo sé. Solo que nunca pensé que tendría nietos en estas circunstancias. Escucharon un vehículo estacionarse afuera. Rita, pensando que se trataba de Lincoln, pensó en pedirle prestado su coche para ir a relevar a su esposo. Su hija llamó su atención. Si quieren, puedo ahora ir yo. Lincoln no quiere que te acerques a esa parte hospital y puedo entenderlo, hija. Por favor, si no nos haces caso a nosotros, háselo a él. La dejó sola. Lynn refunfuñó molesta. Odiaba que la trataran como si fuera una princesa frágil de cristal, ni siquiera en su infancia Lola fue así. Aunque por supuesto entendía que no estaban preocupados solamente por ella. También ella lo estaba por la bebé que esperaba de su hermano. Somos más fuertes de lo que ellos imaginan. Mencionó en voz alta, tentándose el vientre. Se sintió hambrienta. Tal vez buscaría a las niñas para que le acompañaran. Estaba segura que podría animar un poco a su hermanita y a su sobrina con un gran submarino. Abrió el refrigerador. El smoothie que Lenny pensaba tomarse en la mañana y dejó para más tarde seguía ahí. Comenzó a temblar. Liena, que detrás de la pared había escuchado a su abuela y a Lynn conversar, pensando que podía encontrarse en la cocina a Lily preparando las palomitas, la escuchó llorar por su mamá. Lynn era la hermana de su madre y como tal la amaba y le dolía lo que le sucedió, pero a diferencia de su abuela, no la culpaba a ella por lo que le pasó. Con todo y que algún día se marcharía llevándose a su papá, a su tío, para comenzar a formar su propia familia con él y la bebé de ambos, nunca lo culpó por lo que ocasionó. Desde que tenía memoria, siempre sintió miedo de ella, por los malos tratos que le daba, mirándola con resentimiento a pesar de no haberle hecho nada, un miedo que siempre le guardó con todo y que con el tiempo cambió portándose ya más amable, buscando su amistad, dejándole de exigir respeto cuando por el contrario comenzó a trabajar ella misma por ganárselo. Lynn estaba llorando y no había nadie que la consolara en ese momento como lo hizo con ella. Un poco nerviosa, se le acercó y sin darse cuenta, por primera vez no la llamó por su nombre. Tía. Lynn alzó la mirada y por un momento su mente le jugó una mala pasada, imaginando en su rostro a Lincoln, pero no como el hombre que amaba y de quien esperaba a su hija, sino como su hermanito de 7 u 8 años, pero el cabello y el vestido la desmintieron. Además, Liena no tenía los característicos dientes nacientes de su tío. La mujer estiró sus brazos y Liena no dudó en ir a su encuentro, perdiendo por completo el temor que hasta entonces había sentido por su tía.
De ese modo fue que Rita las encontró al regresar acompañada de Luan, siendo quien acababa de llegar, así como las gemelas junto con Lily, las cuales bajaron al escuchar que abrieron la puerta principal. Les dieron su espacio y Rita acompañó a Luan a la sala. Al estar todas sus hijas reunidas, consideró decirles la verdad acerca de Lincoln su hermano, así como del bebé que esperaba. Hija, no sé si Lincoln me puso al tanto de todo por teléfono, mamá. Los ojos enrojecidos de Luan no disimularon lo mucho que le afectó la noticia. Quiero ir al hospital en este momento. Espero que mi sangre sea de ayuda. La mujer suspiró. Había asuntos más inmediatos por atender. Más tarde ya habría tiempo de saldar cuentas con los chicos y antes que nada primero tendría que hablar del tema con su esposo. Te acompaño. Tu papá, Lisa y Lincoln están ahí con Lenny. Le marqué a Lincoln hace unos momentos. Realmente estaba afectado porque su sangre no es tan compatible con la de Lenny, por lo que dijo iría a recoger a Lucy del campus y esperar a que ella lo sea. Lola se mostró preocupada. ¿Crees que Lucy, a pesar de su condición, pueda? Su condición es la misma que la de Lincoln, aunque más agravada. Lana reflexionó. Pero quién sabe, capaz eso no influya y sirva de algo. Lily parecía confundida. ¿De qué condición están hablando? A pesar de la distancia, Lynn, abrazando a su sobrina, fue capaz de escuchar lo que su madre y sus hermanas hablaban. Comenzó a temblar. Lynn lo notó. Tía. ¿Qué te sucede? Lynn no le respondió, solo le acarició el cabello esperando que ese mal presentimiento que de pronto sentía no se tratara de nada en realidad. Lincoln la amaba tanto como ella a él, pero el estado en el que se encontraba y a sabiendas cómo era su hermana. Sus temores se agravaron cuando al marcarle más tarde por teléfono a Lincoln, las llamadas no entraban al estar apagado.